No, señor, no estoy arrepentido, de verdad. Me arrepiento nada más por mi familia, porque está en la situación que la dejé. Pero en sí, en mi persona, por todo lo que haya cometido y hecho, no, señor, no estoy arrepentido. Tijeras de carnicero. Eso es lo que usaba Daniel Arizmendi López para cortar las orejas de sus víctimas. No un bisturí, no un instrumento quirúrgico. Las cortaba, las metía en una bolsa y las enviaba a las familias junto con una nota. Tienen 24 horas o la próxima vez será la cabeza. Entre 1995 y 1998, este hombre aterrorizó a México como nadie lo había hecho antes. Más de 200 privaciones de libertad, al menos 3 personas eliminadas, millones de dólares en rescates. Pero lo más peligroso no fue lo que hizo, fue lo que enseñó. Porque Daniel Arizmendi no solo fue un criminal, fue el arquitecto de un sistema que perdura hasta hoy. Un sistema donde la corrupción policial es pieza clave, donde las organizaciones criminales operan como empresas familiares, donde la impunidad es la regla, no la excepción. Esta es la historia del hombre que cambió el crimen organizado en México y de cómo su legado sigue vivo 27 años después. El 22 de julio de 1958 nace Daniel Arizmendi en Miacatlán, Morelos. Una familia humilde, padre ausente, madre trabajadora, hermanos que lucharían por sobrevivir. Nada en su infancia indicaba que se convertiría en uno de los criminales más temidos de México. Pero la violencia doméstica, el abandono, la pobreza extrema, todos fueron ingredientes de lo que vendría después. Durante su adolescencia, la familia Arizmendi se muda al Estado de México, específicamente a Nezahualcóyotl, una de las zonas más conflictivas del país. Allí, el joven Daniel trabaja en el taller familiar fabricando gorras y bufandas, un trabajo honesto, una vida normal. Pero a los 15 años todo cambia. Daniel es detenido por primera vez por robo de vehículos, pero por ser menor de edad, lo liberan sin consecuencias. Esa impunidad le enseñó una lección fundamental: el sistema tiene fallas, y esas fallas se pueden explotar. A los 17 años, forma su primera banda criminal. Junto con sus hermanos Aurelio y Juan, más algunos amigos, se dedican al robo de autos en Nezahualcóyotl, Chalco, Texcoco y la Ciudad de México. Durante años, Daniel perfecciona su técnica, aprende rutas, estudia patrones policiales, identifica puntos débiles en la seguridad, pero sobre todo, aprende algo crucial: necesita contactos dentro de la policía. Y aquí viene una de las partes más oscuras de esta historia. En algún momento de finales de los años 80, Daniel y su hermano Aurelio logran algo impensable: entran a trabajar en la policía judicial. Sí, leyeron bien. Los hermanos Arizmendi fueron policías. Solo duraron 2 meses, pero esos 2 meses fueron suficientes. Durante ese tiempo, conocieron a delincuentes detenidos, aprendieron técnicas de investigación, estudiaron cómo operaban los operativos policiales y, lo más importante, crearon una red de contactos corruptos dentro de las instituciones. Uno de esos contactos era un criminal apodado El Móvil, quien les enseñó técnicas avanzadas de robo de vehículos. Cuando Daniel y Aurelio salen de la policía, ya no son simples ladrones de autos, son criminales entrenados, con contactos institucionales,
con conocimiento del sistema desde adentro. En 1995, Daniel tiene 37 años, ya no quiere robar autos, el riesgo es alto y las ganancias son bajas. Alguien le sugiere algo más lucrativo: privar de la libertad a empresarios adinerados. Su primera víctima. Según investigaciones de la PGR, una persona apodada La Víbora, quien había estado preso varias veces por este mismo delito, le propuso a Daniel y Aurelio realizar el plagio. Exigieron $1,000,000, recibieron 350,000, pero el negocio no salió como esperaban. Nunca regresó con su familia. Su cuerpo fue encontrado en Chalco, Estado de México, 2 semanas después. Daniel Arizmendi acababa de cometer su primera eliminación y había descubierto un negocio que lo haría millonario. Entre 1995 y 1998, Daniel Arizmendi perfecciona su método. Ya no trabaja solo. Ha creado una organización criminal estructurada como una empresa familiar. Daniel es el CEO, toma todas las decisiones estratégicas. Su hermano Aurelio es el director de operaciones, coordina los plagios y maneja la logística. Su esposa, María de Lourdes Arias García, es la gerente de casas de seguridad. Cuida a las víctimas mientras esperan el rescate. Su medio hermano Juan Farfán participa en las operaciones de campo. Incluso sus propios hijos, Daniel Arizmendi Arias y Sandra Arizmendi Arias, se integran al negocio familiar. Pero la banda no es solo familia. Daniel recluta estratégicamente ex convictos con experiencia en este tipo de delitos. Personas del Estado de México que conocen bien la zona. Y lo más importante, policías activos que le pasan información. Daniel no privaba de la libertad a cualquiera. Tenía un perfil específico: empresarios exitosos, comerciantes con alto poder adquisitivo, personas con familias que pudieran pagar rescates millonarios. Sus equipos vigilaban a los objetivos durante semanas, estudiaban rutas, horarios, patrones de seguridad. El plagio era rápido, profesional y violento. Llevaban a la víctima a una casa de seguridad donde María de Lourdes las cuidaba. Les daban de comer, las mantenían con vida. Mientras tanto, Daniel iniciaba las negociaciones con la familia. Pero las familias no siempre querían pagar rápido, o negociaban, o involucraban a la policía, y Daniel necesitaba acelerar el proceso. Entonces tuvo una idea que lo convertiría en leyenda del terror: cortar las orejas de las víctimas y enviarlas como prueba de vida. Jesús Luna, su mano derecha, explicó años después en una entrevista cómo lo hacían. Usábamos tijeras de pollero o chorlas de zapatero. Cortábamos 3 o 4 centímetros del cartílago, no toda la oreja. Luego sellábamos la herida con betún caliente y unturas de aguacate para evitar infecciones. Imaginen recibir un paquete en su casa. Lo abren. Dentro hay un pedazo de la oreja de su padre, o su hermano, o su hijo, y una nota: tienen 24 horas, la próxima vez será algo más. Ese era el método Arizmendi, y funcionaba. Las familias pagaban, rápido, sin negociar. Los medios de comunicación comenzaron a hablar del mochaorejas. El apodo se volvió nacional, y con él el terror. Según investigaciones oficiales, la banda de Daniel Arizmendi fue responsable de al menos 200 privaciones de libertad entre 1995 y 1998. Solo 12 casos fueron formalmente acreditados por la PGR. Al menos 3 víctimas fueron eliminadas. Rescates que sumaron decenas de millones de pesos. Pero los números reales probablemente son mucho mayores.
Muchas familias nunca denunciaron por miedo, otras pagaron en silencio, algunas víctimas nunca aparecieron. Aquí viene la pregunta que nadie quiere hacer. ¿Cómo operó Daniel Arizmendi durante años sin ser capturado? ¿Cómo logró realizar más de 200 privaciones de libertad en el área metropolitana más vigilada del país? La respuesta es incómoda pero necesaria. Daniel no trabajaba a ciegas. Tenía información privilegiada, operativos policiales programados, rutas de patrullaje, investigaciones en curso, identidad de informantes. ¿Cómo la obtenía? A través de policías corruptos que estaban en su nómina. Algunos investigadores estiman que al menos de 10 a 15 elementos policiales trabajaban directamente para Arizmendi. Algunos le pasaban información, otros desviaban investigaciones, otros directamente participaban en los plagios. Recuerden, Daniel y Aurelio habían sido policías judiciales brevemente. Durante ese tiempo, no solo aprendieron el oficio, reclutaron cómplices, compañeros de la academia, oficiales corruptos, comandantes que hacían la vista gorda a cambio de dinero. Esta red de corrupción explica por qué Daniel operó durante 3 años casi sin obstáculos. Cada vez que la policía estaba cerca, alguien le avisaba. Cada vez que un operativo se planeaba, Daniel ya lo sabía. Cada vez que un testigo hablaba, era silenciado. Pero la corrupción no era solo a nivel operativo. Varios investigadores y periodistas han sugerido que Arizmendi tenía conexiones a niveles mucho más altos. Comandantes de zona, funcionarios de procuradurías estatales, posiblemente incluso contactos en el gobierno federal. Evidencia concreta, poca. Porque esa es la naturaleza de la corrupción de alto nivel. Nunca deja rastro claro. Pero los patrones son reveladores. ¿Por qué las investigaciones siempre llegaban tarde? ¿Por qué los cateos nunca encontraban nada? ¿Por qué los testigos desaparecían? ¿Por qué Daniel vivía abiertamente en Naucalpan sin ser molestado? Y aquí viene algo que muchos no saben. Daniel Arizmendi llevaba una doble vida completamente normal. Tenía una casa en Naucalpan, una familia, negocios aparentemente legítimos. Sus vecinos lo describían como un hombre tranquilo, trabajador, buen padre. Nadie sospechaba que ese señor que sacaba la basura los martes era el criminal más buscado de México. ¿Cómo es posible? Porque Daniel había aprendido la lección más importante del crimen organizado en México. No es suficiente ser violento, tienes que ser invisible. Y la invisibilidad se compra con dinero, con amenazas, con complicidad institucional. Lo que Daniel creó no fue solo una banda criminal, fue un sistema con 3 pilares: estructura familiar, lealtad garantizada por lazos de sangre, red de corrupción, protección institucional a todos los niveles, violencia calculada, suficiente para intimidar, no tanto como para atraer atención militar. Este sistema era casi perfecto, casi. Toda estructura criminal tiene un punto débil. Para Daniel Arizmendi, ese punto débil fue su propia familia. En 1998, el caso Arizmendi ya es prioridad nacional. La presión mediática es insoportable. Las familias de las víctimas exigen justicia. El gobierno federal no puede seguir ignorándolo. Se crea un grupo especial de la PGR dedicado exclusivamente a capturar al Mocha Orejas. Pero no es fácil. Daniel tiene ojos y oídos en todas partes. Entonces, las autoridades cambian de estrategia. Van tras su familia. Primero, detienen a sus hijos, Daniel Arizmendi y Sandra Arizmendi.
Ambos eran integrantes activos de la banda. Los interrogan, presionan y uno de ellos habla. No directamente, pero da suficiente información para ubicar patrones, casas de seguridad, rutinas. El 17 de agosto de 1998, aproximadamente a las 7 de la noche, en Naucalpan, Estado de México, Daniel sale de su domicilio, va a su auto. De repente, vehículos sin placas lo rodean. Elementos de la Policía Judicial del Estado de México apuntan sus armas. Daniel Arizmendi López, el mochaorejas, el criminal más buscado de México, se rinde sin resistencia. No dispara, no corre, no pelea, se entrega. ¿Por qué? Porque sabe que no tiene escapatoria. Sus contactos policiales ya no pueden protegerlo. La presión es demasiado grande. Inmediatamente hacen un cateo en su domicilio. Lo que encuentran es impresionante. 30 millones de pesos en efectivo, 600 centenarios, monedas de oro, más de $500,000 americanos. Documentos que implican a docenas de cómplices. Es una de las mayores incautaciones de dinero en efectivo en la historia del crimen organizado mexicano. El 18 de agosto de 1998, el Procurador General de la República, Jorge Madrazo, da una conferencia de prensa histórica. Presenta a Daniel Arizmendi ante los medios. Un hombre de 40 años, complexión normal. Nada en su apariencia sugiere al monstruo que aterrorizó a México. Y esa es la parte más perturbadora. El mal puede tener una cara completamente ordinaria. Daniel Arizmendi fue enviado al penal de máxima seguridad de El Altiplano, antes conocido como Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Allí comenzaría su proceso judicial. El 22 de agosto de 2003, Daniel Arizmendi es sentenciado a 50 años de prisión por diversos delitos: privación ilegal de la libertad en modalidad de plagio, delincuencia organizada, homicidio calificado, posesión de armas de uso exclusivo del ejército. Pero esa no es la única sentencia. En procesos posteriores se le suman más años. En total, acumula 393 años de prisión. Posteriormente, en otras revisiones judiciales, la sentencia se ajusta a 480 años. Número que luego se reduce a 145 años tras diversos recursos legales. El 24 de diciembre de 2025, sí, el día de Nochebuena, una jueza federal hace algo impensable. Absuelve a Daniel Arizmendi del delito de privación ilegal de la libertad en uno de sus procesos. La razón: evidencia insuficiente aportada por la PGR. Ordena su liberación inmediata en ese proceso específico. Pero Daniel no sale libre, porque todavía tiene otras sentencias vigentes por otros delitos. Sigue en el altiplano, cumpliendo tiempo. Pero el mensaje es claro: el sistema judicial tiene fallas, graves fallas. Aquí viene la pregunta más inquietante. Daniel no trabajaba solo. Tenía una banda de al menos 20 personas activas. Tenía policías en su nómina. Tenía funcionarios que lo protegían. ¿Dónde están todos ellos? La mayoría nunca fueron procesados. Los policías corruptos siguieron en sus puestos. Los funcionarios cómplices se jubilaron en paz. Solo la familia directa de Daniel pagó consecuencias. Su esposa María de Lourdes, sentenciada. Su hermano Aurelio, sentenciado. Sus hijos, sentenciados. Pero los verdaderos arquitectos del sistema, los que permitieron que operara durante años, esos nunca enfrentaron justicia. Hoy, en 2026, Daniel Arizmendi López tiene 67 años. Sigue recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano.
Comparte instalación con algunos de los criminales más peligrosos de México. Según reportes, mantiene un perfil bajo, no causa problemas, se comporta como un preso modelo. Sus abogados siguen presentando amparos, buscando reducir sentencias, encontrando tecnicismos legales, explotando las mismas fallas del sistema que Daniel explotó toda su vida. Daniel Arizmendi creó un sistema basado en explotar las fallas institucionales. Y ahora, desde prisión, sigue explotándolas a través de sus abogados. La diferencia es que ahora las armas no son tijeras, son amparos y tecnicismos legales. Pero el principio es el mismo, el sistema tiene fallas y esas fallas se pueden explotar. Daniel demostró que las organizaciones criminales más efectivas son las basadas en lazos familiares. ¿Por qué? Porque la lealtad está garantizada. La traición es casi imposible. Después de Arizmendi, casi todos los grupos criminales importantes en México adoptaron este modelo: cárteles organizados por familias, células operativas compuestas por parientes, liderazgos que pasan de padres a hijos. El modelo Arizmendi se convirtió en el estándar. Daniel entendió algo fundamental: no puedes pelear contra el sistema, tienes que ser parte del sistema. Su estrategia de infiltrar policías, reclutar funcionarios corruptos y tener informantes en instituciones clave fue revolucionaria. Y hoy, décadas después, vemos el mismo patrón en todas las organizaciones criminales importantes. Policías en la nómina, ministerios públicos que se hacen de la vista gorda, comandantes que coordinan con criminales. La corrupción institucional que Arizmendi sistematizó es ahora la norma, no la excepción. Después de la captura de Arizmendi, en 1998, México experimentó una explosión de grupos criminales dedicados al plagio. ¿Coincidencia? No. Muchos de los que trabajaron con Daniel o que conocieron su método formaron sus propias organizaciones. Docenas de células en Estado de México, Morelos, Guerrero, todos siguiendo el mismo modelo: estructura familiar, contactos policiales, violencia estratégica, casas de seguridad en zonas periféricas. Y aquí viene el concepto que las autoridades odian que mencionemos: la cofradía. En México, el crimen organizado no son individuos aislados, es una red interconectada de criminales activos, ex policías que se pasaron al otro lado, funcionarios que hacen la vista gorda, políticos que reciben financiamiento ilícito, empresarios que lavan dinero, todos conectados, todos beneficiándose mutuamente. Daniel Arizmendi fue uno de los primeros en entender y sistematizar esta realidad, y su éxito inspiró a una generación completa de criminales a seguir el mismo camino. El caso de Daniel Arizmendi expuso algo que México no quería admitir: el sistema judicial era completamente ineficaz contra el crimen organizado. Las penas eran bajas, los procesos lentos, la corrupción rampante, y las víctimas no tenían protección ni apoyo. Después de años de presión por parte de las víctimas, el 30 de noviembre de 2010 se publica la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de secuestro. Esta ley fue revolucionaria porque endureció las penas de 40 a 80 años de prisión en casos graves. Agravantes especiales: si el responsable es servidor público, la pena aumenta a 50 a 90 años. Eliminó la libertad anticipada. Los condenados deben cumplir sentencia completa. Creó protecciones para víctimas, fondos de apoyo, protección de identidad, penas incluso si se libera a la víctima. Si sueltan a la persona, hay consecuencias.
Pero la ley de 2010 no fue suficiente. El crimen se adaptó, surgió el plagio express, privación de libertad de pocas horas. Entonces, en 2014, se reformó la ley para incluir penas para el plagio express, 20 a 40 años desde el momento de la privación. Protección a testigos, programas especiales para quienes denuncian. ¿Funcionó? La respuesta honesta: parcialmente. Las penas son ahora mucho más severas. Algunos grupos criminales se lo pensaron 2 veces antes de dedicarse al plagio. Pero hay un problema fundamental. La ley es solo tan efectiva como las instituciones que la aplican. Y si esas instituciones están infiltradas, corrompidas o son ineficientes, la ley es solo papel. Las cifras bajan, pero suben de nuevo, porque el problema de fondo no se ha resuelto. La corrupción institucional que permitió a Daniel Arizmendi operar durante años sigue existiendo. 2026. Han pasado 27 años desde la captura de Daniel Arizmendi. ¿México es más seguro? No. ¿El crimen organizado ha sido desmantelado? No. ¿La corrupción institucional ha sido erradicada? Definitivamente no. Los números de hoy. Según datos recientes, México es el segundo país con más casos de plagio en América Latina después de Venezuela. Se estima que solo 1 de cada 10 casos se denuncia por miedo. El 80% de los casos involucran a policías activos o ex policías. El tiempo promedio de privación de libertad es de 30 días. El rescate promedio exigido es de 2 a 5 millones de pesos. ¿Qué significa esto? Que el sistema que Daniel Arizmendi perfeccionó no solo sigue existiendo, se ha expandido. Hace apenas unos meses, en 2025, se descubrió que 12 policías del Estado de México estaban trabajando activamente para una banda de plagiarios. Les pasaban rutas de patrullaje, ubicación de cámaras de vigilancia, información sobre operativos planeados, protección durante los traslados de víctimas. ¿Les suena familiar? Es exactamente lo que hacían los cómplices de Daniel Arizmendi en los años 90. 27 años después, el método sigue siendo el mismo. Daniel Arizmendi construyó un legado de terror, sí, pero más importante, un legado de impunidad sistemática. Y hasta que México no decida confrontar esa realidad, hasta que no limpie sus instituciones, hasta que no procese a los funcionarios corruptos, el fantasma de Daniel Arizmendi seguirá rondando, no en el altiplano, sino en cada célula criminal que opera con protección policial, en cada funcionario que acepta sobornos, en cada víctima que nunca recibe justicia. Daniel Arizmendi no fue el problema, fue el síntoma. El problema es el sistema que lo permitió operar durante años. Y ese sistema sigue intacto. Esta ha sido la historia de Daniel Arizmendi, el mochaorejas. No la romantizamos, no lo glorificamos. Lo presentamos como lo que fue, un criminal brutal que creó un sistema que perdura hasta hoy. Un sistema de cofradías criminales con protección institucional. Un sistema donde la impunidad es moneda corriente. Un sistema que las autoridades prefieren no discutir. Suscríbete para más investigaciones que las autoridades prefieren mantener ocultas. Si esta historia te impactó, dale like y comenta. ¿Crees que el legado de Arizmendi puede ser finalmente desmantelado? Nos vemos en el próximo video.